el diputado Arjol y todo lo que generó también hacia dentro del radicalismo, no solamente en la provincia, lo vemos también a nivel nacional. Está en línea Anita Minder, diputada provincial mandato cumplido, integrante de la Convención Radical también, y nos va a explicar un poco ahí si es que está en otro cargo partidario, para charlar un ratito. Anita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas. Te saludamos. Hola Alicia, hola Miguel, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Ahí. ¿Eso qué es, un zorzal? Lo que se escucha. Sí, en mi casa. Tengo un montón de pájaros acá donde vivo. Sí. Se escucha nítido. Sí. Bueno, Anita, aprovechando porque sabemos que tenés poco tiempo, Sí. ¿Cómo siguieron lo que pasó ayer, las repercusiones? Hubo comunicado del partido a nivel nacional, de la convención. ¿Qué análisis se hace desde acá de la conducta de Arjol? Mira, la verdad que fue todo muy triste y un golpe muy fuerte a nivel nacional, impactó muchísimo y hubo mucha reacción. No la veo tan parecida acá, no sé qué va a pasar, no desconozco si hubo alguna reunión o no en esta semana. Calculo que por lo que vi había alguna presentación al Tribunal de Conducta, que es el órgano que corresponde que trate las presentaciones que se hagan respecto a conductas de afiliados. Sé que hay presentaciones, sé que van a haber algunas más, pero bueno, el tema es tremendo. Recién escuchaba lo que vos decías, sus respuestas, ¿no? Sí. La verdad es que no se puede explicar lo que pasó, porque por sobre todo no solo había acompañado y votado el 5 de junio ese dictamen, que además era una iniciativa que había sido propuesta por el radicalismo, que por supuesto se consensó con otras fuerzas, pero que fue un tema de agenda propia, y no solo que lo acompañó y lo celebró y lo compartimos todo cuando publicó, bueno, la sanción, sino que hasta hace una semana cuando sale el veto, había anunciado que, me acuerdo que le preguntaron a periodistas nacionales, que no había razones para el cambio. Entonces esto nos sorprendió muchísimo. Bien. La verdad que no se encuentra explicación. Bien. Nosotros te vamos a preguntar por la explicación. Dado que no se encuentra, vamos por el otro camino. ¿Qué lectura política se puede hacer de lo que acontece después, no? El cimbronazo, la decisión ya tomada. Arjol no es cualquier dirigente, es un hombre joven y de mucho peso en el radicalismo provincial y en la política provincial. ¿Cómo lo ves desde ese lugar? Claro, a ver, las explicaciones que dan es el famoso déficit cero, pero que a nadie le cierra, porque entendemos que el déficit es una necesidad, pero no puede pasar no se puede cortar el hilo por el lado más fino, digamos. Claro, él ha tenido una trayectoria importante, creo que además integra al Comité Nacional, con lo cual el efecto es muy fuerte. Yo la verdad que no puedo anticiparme a decir qué va a pasar, porque no es uno solo, son 4. En realidad la prensa habla de 5, pero son 4, porque uno, el correntino, no es un radical, en realidad es un liberal que entró por ese frente y que como estaba solo allá, se sumó al bloque, pero digamos, no es propio. Y después 2 ausencias, 2 que se borraron al momento de la votación, caso Roxana Reyes. Entonces es un número que no es poca cosa, con lo cual no me quedan claro cómo continúa el camino. Yo creo que más allá de sanción, no sanción, que hay pedidos y no pedidos, pero acá lo que se tiene que, para mi criterio, y lo que yo, no solo frente a esto, sino que justamente una semana antes, en una reunión amplia del comité, había planteado la necesidad de discutir políticamente y profundamente, ideológicamente, dónde estamos parados, qué es lo que estamos dispuestos a acompañar y qué no, y en ese sentido, claramente, como radicalismo, no tiene nada que ver con un anarcocapitalismo, con un libertario, con todas sus posiciones respecto a las instituciones, al Estado, a las políticas públicas, a la salud, a la educación pública, a las universidades. Y no tenemos nada que ver. Entonces, uno, sin ser obstruccionista y entendiendo que también a los gobiernos hay que darles alguna herramienta, tampoco se puede acompañar todo y cualquier cosa. Me parece que ese es el límite y eso es lo que me parece que se debe discutir más allá de los nombres que en este caso generaron este cimbronazo terrible. Y
además de qué puede pasar a partir de ahora, porque escuchábamos algunas de las manifestaciones o de las respuestas de Arjole intentando él explicar por qué cambió de voto. Hay como una defensa muy férrea de lo que está haciendo Milei. Ni siquiera en esas respuestas se le coló un no estamos de acuerdo, pero es quien gobierna, sino celebrando. Claro, eso es lo que más sorprendió, el caso de otro de los diputados, Agustín Campero de Tucumán, que parece que, digamos, yo lo escucho y digo, ya no sé qué hace llamándose radical, porque me parece que está en otra vereda, porque se trata de la defensa ya no de esto, y por eso yo dije, hace un ratito decía, que lo planteé antes, porque hace bastante muchos radicales, quizás no estamos en la convención, aclaro, yo no estoy en la convención, yo tuve muchos cargos partidarios, llegué a presidir la convención, pero en este momento no tengo ningún cargo, milito como afiliada. Nosotros no compartimos tampoco las políticas de Bullrich, las de Petri, o sea, hay un montón de cosas con las que estamos en disconformidad, porque yo entiendo, y yo viví en Buenos Aires y he padecido esos cortes, que todos los días acampe, no se puede vivir en una sociedad así. Ahora, no permitir ningún tipo de manifestación, una marcha circula, no es un acampe, circula, pasa, deja pasar a otro, en el Congreso, digo, con los jubilados, recuerdo en la década del 90 haber estado en Buenos Aires y todos los jueves estaban los jubilados con Norma Plazzi, entrar en esa cuestión purista de nadie puede ni pisar la calle, me parece que es un espanto porque se cercena el derecho a reclamo, sino cómo se reclama. Anita, y todo eso es lo que uno ve y no está conforme y ve que algunos es como que lo aplauden, ¿no? Anita, ¿y la militancia acá cómo está viviendo esto? Porque yo creo que está muy choqueada todavía. He hablado con gente que está muy disconforme, que se manifiesta, algunos públicamente, otros no, y otros están todavía sin reacción. También hay efectos poco deseados, diría que repudiables. Acabo de recibir una fotografía de la Casa Radical vandalizada con un escrito. La verdad que entramos en un terreno muy feo, porque eso tampoco está bueno, digamos, es inadmisible, porque lo que haga un diputado tampoco podemos pretender que todo el partido pague ese costo, toda la institución y toda la militancia, que mucha está en disconformidad. Entonces yo creo que todavía hay un shock, me parece que todavía no hay una reacción muy clara, por lo menos acá, me parece que a nivel nacional es mucho más fuerte y más clara la cuestión. Rombola del radicalismo neuquino acaba de proponer la expulsión lisa y llana de los 4. Sí, Agustín Rombola lo anunció antes, pero además los propios diputados pidieron un análisis, porque lo que algunos plantean, hoy lo escuchaba el diputado Juliano, que es de La Plata, decía, bueno, ¿cómo yo comparto bloque con quienes no solo que se fueron y se sacaron una foto y dijeron y si votaron como votaron, sino que lo que dicen? ¿Cómo se hace para compartir y tener confianza? Esto es lo que también está en discusión. Es un desafío también para el partido en sí, la continuidad de cómo se continúa discutiendo algunas cuestiones. Nos decía esta semana el diputado Fonseca que ya el propio Frente Juntos por el Cambio prácticamente no existe, es decir, hay como un escenario bastante... No, el Frente Juntos por el Cambio hace bastante que no existe, ya a nivel nacional, los bloques actúan por separado, ya ni se hace un interbloque, acá tampoco. En realidad hay algunas persistencias en aquellas, pero que además siempre han tenido componentes especiales en aquellas provincias donde la fórmula está integrada con alguien del PRO y alguien de la UCR, entonces, bueno, y que además hay otros actores, entonces ahí funciona un frente que en algunos casos se llama Juntos por el Cambio, en otros casos ni tiene ese nombre, digamos, caso de Eco de Corrientes. Pero nada, Juntos por el Cambio ya no existe más, eso es claro. Puede haber, reinventarse diálogos con algunos sectores, porque creo que el PRO también tiene hacia adentro, más allá que vota un poco más disciplinada, tiene algunos movimientos que en donde no todos están tan conformes. Así que todo un panorama que la verdad que es incierto, porque ya sabemos que los partidos solos es muy difícil, cada vez más la cuestión frentista es una realidad, pero bueno, cómo se tejen alianzas, y acá también sabemos que las dispersiones y la fragmentación favorecen a los oficialismos, ni hablar si lo trasladamos a la provincia de Chile, ni hablar. Totalmente. Anita, mil gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Chao, Alicia y Miguel. Anita Minder, diputada provincial, mandato cumplido.
veíamos algunas de sus intervenciones también un poco dando cuenta de las repercusiones. Esto que dice es interesante. No es tanto la repercusión hacia